Hola Polémata. Hoy retomamos la serie de sistemas complejos, que ya sabéis que llevamos 3 capítulos. El primero de todo fue Introducción a los sistemas complejos. El segundo, el arduo camino hacia el pensamiento complejo. Y el tercero, los 12 hábitos de un pensador sistémico. El capítulo de hoy y el próximo los voy a dedicar a un tema mucho más práctico, que es cómo podemos aplicar el pensamiento complejo en un sistema complejo directamente. En este caso voy a hablar de un ejemplo concreto, que es una empresa, y me voy a basar en este libro que tengo aquí, que es Thinking in Systems, de Donella H. Meadows, que es una de las pioneras del pensamiento complejo, y que hizo un ensayo en 1997 sobre cuáles eran las 12 palancas más efectivas para poder influir en un sistema complejo. En el capítulo de hoy voy a hablar de las 6 primeras. Vamos a ordenarlas de menos efectivas a más efectivas, de manera que hoy empezaremos con las menos efectivas y en el próximo capítulo hablaremos de las 6 más efectivas. No te preocupes, porque las 6 menos efectivas también son muy interesantes porque normalmente son las más fáciles de accionar, por lo tanto son interesantes, son importantes y así te lo voy a contar. Así que sin más, vamos a empezar. Antes de empezar, una advertencia. Donella H. Meadows dijo que esta lista era una lista provisional, es decir, no era algo que se tenía que ver como definitivo, sino algo que en un futuro la gente debía coger y debía trabajar, pues como cualquier estudio científico que se precie. Yo he estado investigando y la verdad no he visto demasiada gente que haya trabajado sobre la lista, con lo cual es lo mejor que tenemos hasta el momento. Bueno, para hablaros de las 12 palancas, voy a hacerlo a través de un ejemplo. Este es un ejemplo de una empresa real. En concreto es una consultora de 1.500 empleados, una empresa grande con sede en 12 países. No os voy a decir el nombre porque, bueno, realmente no es importante, la vamos a llamar Acme. Y esta empresa ha tenido beneficios durante los últimos 15 años y en general le ha ido excepcionalmente bien. ¿Qué le ha pasado en los últimos años? Ha empezado a tener un problema importante a la hora de captar talento a la velocidad que necesita. Es decir, va consiguiendo muchos proyectos, proyectos muy buenos, pero no es capaz de atraer gente de talento lo suficientemente rápido como para copar esos proyectos con gente de nivel. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que poco a poco sus beneficios han ido bajando. Todavía tiene beneficios, pero cada vez menos. Los salarios han ido subiendo porque para retener al talento han tenido que pagarles cada vez más. Y son incapaces de contratar a la velocidad necesaria gente buena. Entonces vamos a utilizar este ejemplo concreto, este ejemplo real de una consultora española, de una consultora grande, para ir viendo qué palancas podríamos aplicar para mejorar o para solucionar esta situación en un sistema complejo como es una empresa como esta. Vamos con la primera palanca. La primera palanca que podemos activar, la última en eficacia según Donella H. Meadows, son los flujos. Para que entiendas lo que es un flujo, imagínate un grifo que cuando lo abres incrementa el flujo de agua y cuando lo cierras se reduce el flujo de agua. Bueno, pues el flujo es eso, básicamente es algo que se mueve, que se desplaza, que puede aumentar o que puede reducirse. Te voy a poner un ejemplo con el que igual lo veas más claro. Los impuestos. Se pueden subir, se pueden bajar. No estoy cambiando nada en el sistema político, en el sistema económico, simplemente estoy utilizando una parte del sistema, que son los impuestos, y los estoy subiendo, los estoy bajando. El problema con los flujos es que normalmente su campo de acción es muy limitado, es decir, el comportamiento de un sistema difícilmente se puede cambiar de forma drástica o a largo plazo simplemente influyendo en los flujos. Además, según Donella, lo que dice ella es que los flujos están muy limitados por el propio sistema, de manera que, por ejemplo, no podemos subir los impuestos de forma radical porque habría una rebelión de la población. Y igual con cualquier otro flujo, normalmente el rango en el que se puede mover está relativamente limitado y por lo tanto para que tuviese un gran impacto habría que provocar un cambio drástico en el sistema. Vamos al ejemplo de Acme y vamos a ver cómo podemos utilizar los flujos para tener impacto sobre lo que buscamos, que es incrementar el talento en Acme. A mí se me ocurren dos formas. La primera sería incrementar el flujo de los salarios, aumentar los salarios. Esto permitiría que más gente quisiese trabajar en Acme y también que el talento que está en Acme, la gente que es mejor en Acme, se quedase.
Por otro lado, se me ocurre que podríamos invertir más en el equipo de recursos humanos para que pudiese contratar a más gente. Cuanto más gente tenga contratando, pues lógicamente más gente puedo contratar. Estas dos soluciones, estas dos formas de influir en el sistema son un poco débiles, porque si te fijas, ambas tienen un impacto negativo en los costes. Y si ya teníamos un problema de beneficios y aumentamos los costes, pues vamos a tener un doble problema. Además, no estoy solucionando el problema de raíz, sino que estoy poniendo un parche. La segunda palanca que podemos activar, un poquito más eficiente que la de los flujos, es la de los stocks. Si antes te decía que un flujo era el agua que entraba por las cañerías o que salía por las cañerías, el stock sería el barreño donde se acumula el agua. Básicamente, un stock es una acumulación de recursos. Un lago es un stock, un depósito bancario donde esté tu dinero es un stock. El stock se nutre del flujo de entrada, por ejemplo, en un depósito bancario sería tu nómina, y se vacía con el flujo de salida, que podría ser, por ejemplo, el coste de tu hipoteca. ¿Qué pasa con los stocks? Que a diferencia de los flujos, tienen inercia. Es decir, no se vacía un stock de la noche a la mañana, así como sí que se puede cortar un flujo de la noche a la mañana. Tú puedes cortar un grifo rápidamente, pero si tienes un barreño lleno de agua, vaciarlo te va a costar más. O si tienes un embalse vacío, llenarlo te va a costar más. Esto hace que los stocks generen inercia en el sistema. Eso, por un lado, da mucha resiliencia al sistema. Si tú tienes mucho dinero en el banco, vas a estar mucho más tranquilo y vas a dormir más tranquilo. Y si tienes un stock de talento importante en la empresa, también vas a estar mucho más tranquilo. El problema con los grandes stocks es que generan normalmente cierta inflexibilidad, rigidez en el sistema. Una empresa muy grande con muchos empleados que tenga que realizar una transformación digital o una transformación cultural va a ser mucho más difícil y va a llevar mucho más tiempo que si lo estamos haciendo en una empresa pequeñita, como es lógico. En Acme lo que pasaba es que tenían un stock muy grande de talento. Eso, por un lado, era genial, pero por otro lado, cuando se fue perdiendo, cuando se fue yendo el talento y costaba más que entrase, al tener un gran stock, pues no se veía como un gran problema. Entonces las alarmas no saltaron pronto. Cuando empezaron a caer los beneficios fue cuando ya la directiva empezó a preocuparse. ¿Qué propongo yo a Acme que pueden hacer? ¿Cómo pueden usar la palanca del stock? Bueno, en este caso pueden hacer algo parecido a lo que ha hecho muchas veces empresas como Facebook o como Google, que es comprar compañías con muchísimo talento. Entonces, si tú compras una compañía con muchísimo talento, lo que estás haciendo es incorporar ese talento a tu empresa. ¿Cuál es el problema de esto? Que realmente el problema de raíz no lo estás resolviendo, estás retrasando el problema. Pero puntualmente te puede servir para rellenar ese stock de talento y estar unos años más viviendo de él. Tercera palanca que podemos activar en un sistema complejo, esta vez un poco más efectiva que la anterior. Bien, la estructura del sistema, el diseño del sistema. Por ejemplo, para explicaroslo mejor, os voy a poner el ejemplo de la red de carreteras española, que no deja de ser un sistema. La red de carreteras española en el siglo XX eran carreteras bidireccionales, donde para poder adelantar tenías que meterte en el carril contrario. Estaban llenas de cruces, con stops, con cedas al paso, pero muchas veces no había semáforos, obviamente no había rotondas, y era muy común que las carreteras pasasen por en medio de los pueblos y de las ciudades. ¿Qué hicieron en el siglo XXI y finales del siglo XX? Pues lo que hicieron para mejorar la situación del tráfico, reducir los accidentes y una serie de problemas que tenía el antiguo sistema fue introducir autopistas de 2 carriles, donde ya para adelantar no te tenías que meter en el carril contrario. Empezaron a crear rotondas en vez de cruces, que se suponía que eran más seguras, aunque luego, bueno, ya hemos visto que la gente no las sabe usar muy bien, por lo tanto, lo de que es más segura habría que verlo. Y a crear circunvalaciones para que los coches no pasasen por el centro de las ciudades y de los pueblos y por lo tanto que no colapsasen las ciudades y los pueblos y también que no llenasen de contaminación. Bueno, pues este rediseño, esto sería un cambio en la estructura del sistema, ¿no? De un sistema, en este caso un sistema simple, que es una red de carreteras, pero para que me entendáis. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que dice Donella H. Meadows es que
cambiar una estructura física de un sistema como la que hemos visto es muy costoso. Tiene un coste y una inversión enorme a lo largo de mucho tiempo. Pero la estructura de un sistema también puede ser virtual, conceptual. Y cambiando procesos dentro de un sistema también podemos cambiar la estructura. Por lo tanto, ¿qué propongo yo en ACME como cambio de estructura para mejorar la contratación de talento? Propongo dos cosas. Una es que, ¿por qué no contraten freelancers de talento que no están dispuestos a ser contratados por la empresa, pero sí trabajar para ella? Hay veces que para acceder a talento, una buena forma de hacerlo es a través de freelance. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, pues contratar a headhunters que les ayuden, que ayude al departamento de recursos humanos a aumentar el número de leads de potenciales empleados de calidad. Muchos headhunters conocen muy bien el sector, tienen muchos contactos y pueden hacernos llegar a gente con más talento de lo que podríamos haberlo hecho nosotros por nuestra cuenta. Por lo tanto, si os fijáis ahí, lo que hemos hecho ha sido cambiar lo que es la estructura, los procesos de contratación para incrementar el flujo de talento hacia la empresa. Otra de las palancas importantes que podemos utilizar en los sistemas complejos para mejorarlos es intervenir sobre los retrasos sistémicos. Un retraso sistémico es un retraso que se da de forma sistemática, sí o sí, en un sistema. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de contratar a alguien. El líder de equipo se da cuenta de que necesita una persona, pero siempre pasa un tiempo desde que sabemos que necesitamos una persona hasta que la contratamos. Y además siempre pasa un tiempo desde que contratamos a una persona hasta que empieza a ser productiva. Ese tiempo sería el retraso sistemático que ocurre en cualquier sistema complejo como una empresa. ¿Cómo podríamos hacer en ACME para influir a través de esos retrasos para mejorar? Básicamente, normalmente es reducir esos retrasos o modificar el sistema para que directamente esos retrasos no existan. Tú piensa que en ACME, cuando van a contratar a una persona, primero el líder de proyecto levanta la mano y dice: oye, necesito contratar a una persona. Esto le llega a recursos humanos, pero recursos humanos está muy liado. Por lo tanto, hay veces que pasan 5, 6, 7 días hasta que empiezan a buscar a alguien. Tardan 2, 3 semanas para tener una serie de candidatos y luego se lo dicen al líder de proyecto. Pero el líder de proyecto está a sus cosas y por lo tanto también tarda 3 o 4 días en ponerse a entrevistar a las personas. Una vez que las ha entrevistado y ha seleccionado una, se lo dice a recursos humanos para que firmen todo el papeleo. Pero lo mismo, recursos humanos tarda un tiempo porque están con otras cosas. Por lo tanto, un proceso que se podría haber hecho en 4 semanas se acaba haciendo en 8. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos reducir esos vaivenes. ¿Cómo podemos hacer esto? Teniendo una persona en los equipos de proyecto que se dedique parcialmente a hacer esas contrataciones, de manera que no haya tantos vaivenes, tanta burocracia, sino que sea todo mucho más directo. De esta forma reducimos los delays y reducimos el tiempo que pasa desde que necesitamos una persona hasta que la contratamos. Y esto nos ayuda al objetivo final, que es contratar más gente con talento. Poco a poco nos vamos acercando a las palancas que, según Donella, son más efectivas. En este caso vamos a hablar de los bucles de compensación, también llamados bucles de retroalimentación negativa. Esta jerga tan rara que se utiliza en dinámica de sistemas no es otra cosa que aquellos mecanismos que hacen que el sistema no se vaya de madre. Te lo voy a poner con un ejemplo de un ecosistema. Tenemos un valle en Asturias que tiene una manada de cabras que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Qué pasa? Que en el valle también hay una manada de lobos. Y los lobos son los que hacen que esa manada de cabras no acabe ocupando todo el valle y comiéndose toda la hierba, porque los lobos van compensando, son parte de ese bucle de retroalimentación negativa, de ese bucle de compensación. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Voy a poner otro ejemplo. Un termostato. Imagínate en verano, Murcia, una habitación con aire acondicionado, empieza a pegar el sol, la habitación se empieza a calentar. ¿Qué pasaría si no existiese un termostato que activase el aire acondicionado? Bueno, pues que la habitación llegaría a los 50, 60 grados, vete a saber. Sin embargo, el termostato funciona como un bucle de compensación que hace que la temperatura
baje gracias al aire frío que sale del aire acondicionado cuando se superan, por ejemplo, los 25 grados. Es decir, los bucles de compensación son los que compensan, estabilizan los sistemas y sin ellos realmente los sistemas acabarían colapsando. ¿Cuál es el problema con esto? Que normalmente no somos conscientes de la importancia que tienen estos bucles de compensación hasta que sucede algo grave. Por ejemplo, hay veces que se introducen especies en nuevos hábitats, pero no se introducen depredadores. Entonces, si tú metes en un hábitat como es Australia, por ejemplo, que esto ocurrió realmente, conejos, y no tienes ningún depredador de conejos, ¿qué hacen los conejos? Pues los conejos se van reproduciendo hasta el infinito, básicamente hasta que ocupan todo y ya no tienen más comida. ¿Qué podrían haber hecho en ACME para que la gente no se les fuese, o por lo menos que se diesen cuenta a tiempo y pudiesen actuar a tiempo? Bueno, se me ocurre que podrían haber tenido un sistema de encuestas, por ejemplo, anuales o semestrales, que les permitiese ser una especie de termómetro del ánimo, de la motivación de los empleados, sobre todo de aquellos que son más talentosos. De manera que si ese ánimo, motivación, bajaba por debajo del límite, se podrían activar mecanismos como subidas salariales, como meterles con mentores que les ayuden, coach o cualquier otra cosa. Si te fijas, es un poco parecido a lo que hemos hablado antes del termostato. Es una señal de alarma para que yo pueda activar medidas que de alguna manera vuelvan a compensar el sistema. Y para terminar, vamos a hablar de esta última palanca de hoy. Hoy hemos visto 6, la semana que viene veremos las otras 6, pero la última de hoy son los bucles de retroalimentación positivos. O, dicho de otro modo, los círculos virtuosos o círculos viciosos, que es como se le ha llamado siempre a estos bucles. Volviendo al ejemplo de las cabras asturianas, la reproducción de cualquier especie se basa en bucles de retroalimentación positivos. Cuantas más cabras haya, más cabritas tendrá. Cuantas más cabritas haya adultas, a su vez se podrán reproducir y tener más cabritas. Y así hasta el infinito. Cuando veas un crecimiento exponencial, seguramente detrás haya un bucle de retroalimentación positivo. Según Meadows, todo bucle de retroalimentación positivo podría acabar en colapso. Por lo tanto, una forma de mantener esto a raya es con un bucle de compensación. Ya lo hemos visto con los lobos. La otra, y según Meadows más efectiva, es atenuar la fuerza del bucle de retroalimentación positivo. Reducir la fuerza. Voy a poneros un ejemplo. Las vacunas, que están tan de moda. Las vacunas es una forma de atenuar el bucle de retroalimentación positivo de contagios que se genera si no pones vacunas a la población. También se ve en las colonias felinas y la castración selectiva que se hace de los gatos. Si tú castras a una parte de la población de gatos, pues las colonias felinas se controlan. ¿Qué podrían hacer en ACME para utilizar estos bucles de retroalimentación positivos a su favor? En este caso, vemos que hay un bucle de retroalimentación positiva en cualquier empresa que es el propio crecimiento de la empresa. ACME es una empresa muy próspera que en los últimos 15 años ha crecido muchísimo, se ha expandido por varios países y lo que vemos aquí es que la velocidad a la que puede captar talento se está desfasando respecto al crecimiento de la propia empresa. Entonces lo que le propondría yo a ACME es, oye, vamos a reducir el crecimiento hasta que podamos incrementar la velocidad a la que captamos talento. Esa sería mi recomendación. Pues eso ha sido todo por hoy. Ya sabes que la semana que viene toca otro episodio de Entre Polímatas, de las entrevistas de polímatas que venimos haciendo desde el último mes y que espero seguir haciendo cada 15 días. Seguramente la publicaré miércoles o jueves. De momento no te voy a decir quién es porque no tengo cerrada la entrevista, pero tengo candidatos súper interesantes. Y para el próximo fin de semana haré la segunda parte de este capítulo de las 12 palancas para influir en un sistema complejo de Donella H. Meadows. Y ya sabes que para estar informado en todo momento de lo que vamos haciendo en Polímatas, lo mejor que puedes hacer es entrar en polímatas.com con Y y suscribirte a la newsletter. Y una vez a la semana te enviaré la newsletter Píldoras de Sabiduría, que bueno, yo creo que es la mejor forma, sinceramente, de ir aprendiendo cada día un poquito más y siendo un poco más sabio. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo, muy buena semana.